Si estás empezando en la programación, estoy seguro de que estás cometiendo algunos de estos errores que te voy a mencionar. Pero no pasa nada, porque lo importante es reconocerlo e intentar solucionarlos. Así que en el vídeo de hoy te voy a hablar de 10 errores que yo he identificado en los programadores juniors que hasta yo mismo he cometido. Y te voy a decir cómo puedes solucionarlos o al menos cómo puedes enfocarlos de otra manera para que la sensación que le estés dando a tu empresa o a otro programador senior sea la de una persona que realmente entiende cómo funciona el mundo de la programación. Y no sea simplemente la de un junior más que no sabe por dónde le vienen las cosas. Uno de los primeros problemas que yo he identificado y cada vez lo veo más es preguntar todo sin antes haber consultado la documentación o Google o ningún foro ni nada. Esta actitud lo que está demostrando es que tú quieres que la otra persona te solucione el problema y ya está. Sin embargo, si tú lo que haces es hacer una búsqueda previa, mirar cierta documentación, buscar en foros y luego, una vez que has hecho esto, no lo entiendes y le preguntas a una persona senior y le dices, he buscado esta información, he mirado en este foro, he visto esto, pero sigo sin entender, la sensación que tú vas a dar no tiene nada que ver con que te resuelvan el problema. Simplemente la sensación que vas a dar es, oye, lo he intentado resolver por mi cuenta, pero hay algo que se me está escapando, necesito que me eches una mano. Y esto, hacedme caso, que dice muchísimo de un programador. Yo, si viene una persona y me dice, oye, ¿cómo se hace esto?, la sensación que me da es que quiere que yo le solucione el problema. Sin embargo, si viene alguien y me dice, oye, estoy intentando solucionar este problema, he visto esta documentación, he consultado este foro y he visto esto, pero sigo sin entender del todo cómo hacerlo. Ahí es donde entra mi experiencia. Ahí sí que puedo echarte yo una mano. Y te puedo explicar cuál sería mi punto de vista y cómo lo vería yo. Por tanto, ya sabéis, antes de hacer cualquier tipo de pregunta a un senior, buscadlo en Google. Porque una de las cosas más importantes para un programador ni siquiera es saber programar, es saber resolver un problema. Por tanto, si tú tienes un problema y no sabes resolverlo por ti mismo, vas bastante mal. Este tipo de actitudes se pueden ver claramente en las redes sociales. Hay ciertas personas que dejan comentarios haciendo preguntas a influencers sobre cómo hacer una funcionalidad, cómo aprender cierto lenguaje de programación o cómo resolver un problema concreto. Y el propio youtuber les responde que ya tienen un vídeo en su canal hablando sobre ese tema. Por tanto, esa persona ni siquiera se ha molestado en hacer una búsqueda en YouTube o en Google sobre el problema que tiene. Y esto te hace quedar fatal como programador. Otro error que se ve muy a menudo, sobre todo en el frontend, es aprender un framework concreto, ya sea React, Angular, React Native o el que vosotros queráis. Muchísima gente que está empezando a programar, en vez de aprender las bases de un lenguaje de programación, la lógica de programación, cómo funciona un lenguaje de programación o cómo siquiera es el procesamiento que tiene por detrás, lo que hace directamente es aprender un framework concreto. Y eso es un problemón, porque si ese framework se deja de utilizar, deja de ser famoso o en tu empresa cambiáis de framework, ya no vas a saber programar, porque tú realmente lo que sabes hacer es escribir ese framework y ya está, no tienes ni idea de programar. Por tanto, mi recomendación es que en vez de empezar con un framework, empieces con las bases de un lenguaje de programación. El que tú quieras, no me importa, pero que al menos entiendas cuál es la lógica y qué es lo que está pasando por detrás, cómo utilizarlo en nativo, y esto lo que te va a hacer es que luego, venga el framework que venga, te vas a poder adaptar muy fácilmente. Esto es muy importante porque no sé si te habrás dado cuenta, pero los frameworks en el frontend salen como setas, y es que cada 2 o 3 días hay un framework nuevo. Por tanto, si tú aprendes un framework y justamente ese framework, por lo que sea, fracasa, vas a haber gastado tu tiempo para nada. Sin embargo, si aprendes un lenguaje de programación con sus bases, con sus lógicas, con sus operadores, lo que vas a haber hecho es invertir tu tiempo para luego poder utilizar ese lenguaje de programación con cualquiera de los frameworks. Lo único que vas a tener que hacer es adaptarte a la nomenclatura, a la funcionalidad del framework concreto. Otra de las cosas que veo muy a menudo es el aprender un lenguaje de programación porque está de moda. Por ejemplo, ahora está de moda JavaScript, pues vamos a aprender todos JavaScript. Ahora está de moda Python, pues vamos a aprender todos Python. Y eso es un problema. Ya no solo para ti, sino para el resto de programadores. Porque al final lo que está ocurriendo es que empieza a haber muchísima gente que sabe de ese lenguaje de programación,
por tanto se satura el mercado y empieza a haber menos trabajo o los sueldos empiezan a bajar. Mi recomendación es que si te gusta el lenguaje de programación y quieres aprenderlo, apréndelo. Pero si tú quieres aprender un lenguaje de programación para dedicarte y trabajar a ello, mi recomendación es que busques empleos que actualmente estén necesitando de ese lenguaje de programación y veas cuáles son los lenguajes de programación más demandados. Por tanto, lo que vas a poder hacer es separarte de esos lenguajes que están populares y aprender lenguajes como por ejemplo PHP, que ya no está tan de moda, pero sigue siendo muy demandado. Por tanto, mi recomendación, aléjate de las modas, al menos en la programación. Otro de los errores que he identificado durante mi carrera como programador es la búsqueda del lenguaje de programación perfecto. La típica pregunta de ¿cuál es el mejor lenguaje de programación? Como si hubiera un único lenguaje que fuera el mejor de todos. Hazme caso que esta pregunta solo te va a traer problemas. Primero, porque no existe un lenguaje de programación que sea el mejor de todos. Y segundo, porque si la haces en algún foro, lo que vas a conseguir es que se genere una rivalidad entre los diferentes bandos de las diferentes personas que van a estar defendiendo cada uno el lenguaje pues, que ellos utilicen en su día a día, porque al final es el que les da de comer, ¿no? Por tanto, no busques el mejor lenguaje de programación, porque no existe. Básicamente, cada lenguaje de programación tiene sus pros y sus contras. Es mejor haciendo ciertas cosas y peor haciendo ciertas otras. Y ya está. Lo único que tienes que hacer es ver qué necesitas resolver, cuál es el problema que tú quieres atacar y ver qué lenguaje de programación encaja mejor. El mejor lenguaje de programación siempre va a ser el que se adapte a tus necesidades. Ahora quiero que me prestes atención, y es que este error se comete muchísimo y te perjudica un montón. Porque yo he estado como entrevistador en la empresa en la que estoy actualmente y lo he visto muchísimo. Y es hacer tutoriales de YouTube y ponerlos en tu currículum como parte de tu portfolio. Eso, por favor, no lo hagas. Porque al final, lo único que estás demostrando es que sabes copiar el código que está haciendo otra persona. Pero eso no demuestra que tú tengas la capacidad suficiente como para razonar y llegar a escribir ese código por tu cuenta. Y lo único que vas a estar demostrando es que sí, has dedicado ciertas horas a mirar tutoriales de YouTube y a escribir lo que otra persona te está dictando. Y eso no sirve para nada. Recuerda que si te está gustando el vídeo te puedes suscribir y darle like y eso me va a ayudar muchísimo a seguir creando contenido para ti. Como bien sabrás, tener un perfil de GitHub es muy importante para un programador, porque al final ahí es donde tenemos la mayoría del código. Sí, es verdad que existen otras plataformas como Bitbucket, pero la mayoría de empresas utilizan GitHub, así que yo te recomiendo que tengas un perfil de GitHub. Pero por favor, no lo dejes abandonado. He visto muchísimas personas, ya sea juniors o incluso seniors, que tienen su perfil de GitHub abandonado y utilizan para cada una de las empresas a la que van a trabajar un perfil de GitHub diferente. No hagas eso, porque al final lo que estás haciendo es perder todo el recorrido que tú llevas como programador. Lo que tú tienes que hacer es crearte tu propio perfil de GitHub, tener ahí todos los proyectos con los que tú hayas experimentado, los puedes tener públicos o privados, pero si tú tienes todo en tu mismo perfil de GitHub, vas a conseguir tener el típico recuadro ahí con los días que tú has estado aportando a GitHub, que eso al final demuestran que tú trabajas, que tú has estado activo, que tú estás ahí a diario escribiendo código, que estás experimentando, haciendo tus proyectos o lo que sea. Por tanto, dale importancia a tu perfil de GitHub, porque al final habla muchísimo de ti, y es que tú como programador necesitas tener un perfil de GitHub en el que tengas al menos algunos proyectos públicos para que la empresa a la que vas a postularte los pueda ver y que puedan ver si tú en la empresa en la que estás trabajando actualmente has hecho algún trabajo. Ten en cuenta que en tu perfil de GitHub hay una opción para que se puedan mostrar también las aportaciones que tú has ido haciendo a proyectos privados. De esta forma no hace falta que tú tengas todos los proyectos como públicos, sino que los proyectos que tú hayas trabajado que sean privados, como por ejemplo los proyectos de tu empresa, también se vean cuántas aportaciones, cuántos commits, cuántas pull requests has estado tú haciendo. Así que por favor ten un único perfil de GitHub y cuídalo muchísimo, porque al final eso es tu carta de presentación. Otro de los problemas es el portfolio. Y es que es súper común
tener un portfolio muy bonito en una página web que tiene muchísimas horas dedicadas al diseño, a las animaciones, al típico hover, a que se vea todo perfecto. Pero luego, cuando llegas a la parte de proyectos, el proyecto es un to-do que ni siquiera tiene estilos. Pero por favor, lo importante aquí es el proyecto, no tu portfolio. Al final, con los proyectos, lo que tú estás demostrando es qué sabes hacer y en qué has estado trabajando. Por tanto, si tu portfolio es precioso y tiene un montón de animaciones y es una pasada, pero luego tus proyectos son una pedazo de mierda, eso no le aporta nada a la empresa. Lo que tú tienes que hacer es dedicar más tiempo a los proyectos y no tanto al portfolio. Una vez que tú ya tengas algunos proyectos que tú ya ves que son interesantes, que aportan mucho y que muestran todo lo que tú sabes hacer y el proyecto es realmente increíble, ahí es cuando tú puedes dedicarle tiempo a tu página web, a tu portfolio, lo que tú quieras. Porque al final, si tú no tienes un portfolio, simplemente tienes un link a tu GitHub con tus proyectos, a la empresa le va a dar igual. Porque lo que va a valorar realmente son tus proyectos, no tu portfolio. Otro error es memorizar cómo se programa en vez de adquirir la lógica de programación. ¿Qué quiero decir con esto? Me he encontrado a muchas personas que saben resolver un problema, por ejemplo, un bucle, y aprenden a resolverlo de cierta manera. Por tanto, siempre que encuentran un bucle, acaban resolviéndolo de la misma manera. Pero no se paran a pensar por qué lo están resolviendo de esa manera. Y tampoco se paran a pensar si hay otra manera más óptima de resolver ese bucle. Porque al final cada bucle es único y puede haber bucles que sean más fáciles de resolver con un for, otros con un while y otros con un for each. Por tanto, si tú simplemente sabes resolver un bucle de una manera porque lo aprendiste así y ya está, no sabes programar. Como te he mencionado en otro de los errores, lo que tú tienes que hacer es resolver problemas y cada problema es único. Por tanto, cada problema puede tener su solución óptima. No puedes tener un conjunto de herramientas y de soluciones para todos los problemas, porque al final lo que vas a conseguir es que tu código sea un completo desastre. Por tanto, no aprendas a programar memorizando. Simplemente aprende a razonar, aprende a preguntarte a ti mismo por qué estás escribiendo este código y aprende a entender por qué estás aplicando esta solución. Hazme caso que esto va a ser un cambio radical en tu carrera y esto va a demostrar que tú realmente estás entendiendo el código que estás generando. El siguiente error puede ser un poco conflictivo, pero espero explicarme bien. Y es que una persona que está aprendiendo a programar, es decir, una persona junior, tiene la mentalidad de que tiene que aprender mucho, pero no tiene que aportar nada. Y hace unas semanas hubo un revuelo porque uno de los influencers top de programación, que es Mirudev, explicó que un junior no simplemente tiene que aprender y ya está, sino que tiene que aportar. Y yo coincido 100% con su punto de vista. Si tú te estás dando cuenta de que en la empresa en la que estás o en el equipo o lo que sea, estás tú pidiendo mucho, demandando mucho ayuda, cómo se hace esto, cómo se hace aquello, pero tú realmente no estás aportando nada al equipo, esto a la larga te va a perjudicar. Porque por mucho que tú estés aprendiendo o seas una persona junior, estoy seguro de que algo sabes, algo has aprendido o algo sabes hacer de una manera diferente que al resto del equipo le pueda ayudar. Y si no sabes nada, yo te invito a que aprendas algo en concreto y se lo transmitas al resto del equipo. Esto va a hacer que le dé una sensación increíble al equipo y que realmente el equipo sienta que tú estás aportando. Te pongo un ejemplo muy básico. Vamos a hablar de las DevTools de Google Chrome. Las DevTools son una herramienta infinita que son muy grandes y ningún programador las controla al 100%. Yo trabajo con ellas y yo mismo no las controlo al 100%. Pero sí que sé que hay diferentes utilidades que se pueden utilizar para debuguear cosas diferentes y que pueden aportar a mi equipo. Por tanto, lo que yo haría si fuera una persona junior sería especializarme en alguna de estas utilidades y una vez que yo sepa utilizarlas, explicarle al resto de mi equipo cómo poder trabajar con esa utilidad. Y esto va a aportar muchísimo valor al equipo y les va a enseñar a utilizar una herramienta nueva de las DevTools. Si cada cierto tiempo tú haces esto, aprendes una nueva utilidad, ya sea de las DevTools o de lo que sea, y si lo vas aportando al equipo, el equipo va a sentir que tú eres uno más y que no simplemente eres una especie de larva que está absorbiendo ahí todo el conocimiento y no está aportando nada.
Para finalizar, pero no menos importante, y esto ya lo he hablado en otro de mis vídeos, es aprender inglés. Yo entiendo que para muchas personas hablar inglés puede ser muy complicado, pero al menos necesitas entender el inglés escrito, porque la mayor parte de la documentación está en inglés. Toda la información que tú vayas a necesitar para resolver ciertos problemas las vas a encontrar en inglés. Y es verdad que gracias a muchos influencers en español se está generando mucho contenido en español y vas a poder encontrar ciertas soluciones en español. Pero donde más información vas a encontrar es en los foros en inglés, porque el lenguaje que más se utiliza para poder documentar y transmitir esta información con el resto del mundo casi siempre es el inglés. Por tanto, yo te recomiendo que aunque no quieras hablarlo, aunque ni siquiera lo entiendas escuchado, que al menos sepas leerlo y tal vez escribirlo un poco. Porque de esta forma vas a poder leer la documentación y entenderla, o tal vez si ves algún vídeo de YouTube lo vas a poder transcribir y leerlo en inglés y entenderlo. Porque a veces las traducciones y sobre todo en la parte técnica no son para nada acertadas. Y lo que necesitas es entender el inglés. Así que yo te recomiendo que hagas un esfuerzo, entiendas el inglés, porque además también, ya no solo para poder aprender, sino para poder trabajar en una empresa extranjera, vas a necesitar este idioma. En este caso sí que lo vas a necesitar ya hablado y entenderlo bastante fluido, pero esto ya no solo te va a hacer que puedas aprender mucho más, sino que puedas acceder a puestos de trabajo en los que se gana bastante más dinero. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.